los cielos en su Una vez más majestad. contigo el pastor Gonzalo Arriaga, deseando que este día sea un día de mucha bendición, sobre todo que sea de bienestar. Y recuerda que Dios no diseñó tiempos de calamidad, sino tiempos de bienestar para nosotros. Y bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. En esta oportunidad vamos a compartir algo acerca de nuestra acción como vencedores ante las adversidades. Y quiero empezar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y verso 17. Dice así la palabra, partiendo de la parte media del verso en adelante. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Bueno, partamos entonces de una base bíblica para poder compartir o dar a entender algunos aspectos que nos corresponden a nosotros como sacerdotes, como cabezas, como ministros, como hombres o como mujeres, dentro de nuestro quehacer en la casa o trabajando en cualquier otra de las actividades seculares. Debemos de entender que todo aquello que se divide fracasa, se debilita. En el contexto está hablando del príncipe de este sistema, el diablo, quien tiene como estrategia firme o una visión muy clara acerca de los creyentes, acerca de la iglesia, de los hogares o de las familias. Y es la división. Toda casa dividida no prevalece. Todo reino dividido se derrumba. Veamos entonces cómo este enemigo está al acecho, porque cuando una estructura se divide, pierde su solidez, su firmeza, su consistencia. Si eso lo vemos en lo natural, en lo físico, en lo espiritual yo creo que es mucho más delicado, es mucho más a fondo, es mucho más preocupante, porque los resultados van a ser nefastos. Muerte, crisis. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice que formó al hombre, y luego del costado sale Eva. El propósito de Dios era que ellos dos se mantuvieran unidos en el huerto, trabajando bajo los propósitos de Dios, disfrutando de todo aquello que Dios les había puesto en el huerto. Pero apareció, dice, el animal más astuto del huerto, la serpiente, o el culebro, dice una versión. ¿Hacia dónde se dirigió? Se dirigió a la parte más débil, más frágil. Y empezó a socavar la consistencia, la firmeza de Eva, que hasta ese momento quizás se había mantenido muy afín, muy en armonía, muy en unidad a Adán. Pero le hizo más caso a la serpiente. Le convenció más los argumentos de la serpiente que los argumentos que había escuchado de Adán. El oído fue el medio por donde la serpiente empezó a socavar aquella firmeza, a romper aquella unidad. Porque si nosotros recordamos, después de que Dios forma a la mujer de la carne y del hueso del hombre, y ya formada se la da a Adán. Y dice Adán, y el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y ya no son más, son uno solo. Ahí empezó la formación de la unidad, de la consistencia unitaria entre el hombre y la mujer. Eran una sola carne, firmes, constantes, resistentes, se mantenían en armonía, hasta que llegó aquel momento, quizás pasó mucho tiempo, en que la serpiente empezó a ministrar con sutileza, con suavidad, con palabras lisonjeras, con palabras muy atractivas. Y el oído de Eva se activó. Y empezó quizás a entender muchas cosas que la serpiente le decía, pero en el aspecto negativo. Llegarán a ser como Dios, tendrán sabiduría,
¿ya? Entonces rompió aquella unidad, desquebrajó, hermano, aquello que se había constituido en el principio como una sola carne. Aquella división trajo consigo la separación de la autoridad de Adán. Porque la serpiente le obedeció, Eva le obedeció más a la serpiente. La serpiente actuó más sobre Eva. Cuando se descoyuntó aquella unidad, entonces, hermano, se hizo frágil. La mujer cayó, luego embeleza a Adán, y Adán termina cayendo y aquella unidad se rompió, se fragmentó. Se rompió la unidad entre ellos, pero más preocupante es de que se rompió la unidad con Dios. Bien le había dicho el Señor Dios, el día que peques, el día que desobedezcas, ese día vas a morir. Y no murió físicamente, murió espiritualmente. Porque aquel pecado, aquella transgresión, hermano, lo apartó de Dios, se apartó de Dios. Y luego vemos que Dios los echa, los expulsa del huerto. La muerte física es una, pero la muerte espiritual es separación de Dios o de separación con Dios. Aquella unidad que se rompió, hermanos, trajo consigo entonces la separación de Dios. ¿Cómo hace entonces el enemigo para hacer frágil o debilitar un hogar, un reino, una estructura espiritual? A través de la división. Divide y vencerás, dice el refrán popular. Vamos a 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, vemos nosotros que hay dos corrientes, la corriente de Dios y la corriente del mundo. Hay dos Gibor, el Gibor del mundo y el Gibor que es Dios. Viene entonces el pasaje y nos da la pauta para ser victoriosos, para ser vencedores. Entender que el que está con nosotros es más fuerte, es más poderoso. En nosotros está el Señor Jesucristo, quien no ha perdido ni una sola batalla, ni la va a perder. Aún dice que el Seol no le pudo retener. Bueno, la muerte no lo pudo vencer. Salió avante. Él es el Señor Jesucristo, el vencedor de los vencedores. En Él está nuestra confianza. El que está con nosotros es más poderoso. ¿Cuál es entonces nuestra garantía, nuestra ventaja como creyentes ante las adversidades de aquel que quiere romper, abrir, hacer que la unidad sea abismal, se cumpla una desunidad? Nuestra confianza está en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el más poderoso. Es más poderoso quien está con nosotros que quien está en el mundo. El mundo, decía, es entonces un sistema. Y este sistema está siendo gobernado por el príncipe de ese sistema, el príncipe de las tinieblas. Este personaje está atrayendo a muchos de aquellos que han permanecido unidos a Cristo, creando la división. Hermano, cuánta estrategia, cuánto atrayente, cuánto disuasivo, cuánto hermoso, cuánto bonito, cuánto deleitoso hay en el mundo. Recordemos que el mundo es una corriente de pecado. La corriente del mundo lo que hace es llevar al creyente a disfrutar de todas aquellas cosas que no son permisivas por Dios. Bien dice el libro de Romanos, que no nos adaptemos a la corriente de este mundo, de este sistema. Hay diferentes temporadas en el año en donde la corriente del mundo como que se hace más abierta, más curiosa, más atrayente, más bonito. Y todo esto
hermano, va a llevar a que el creyente de alguna manera se aparte de Dios. Esta corriente, bien dice Romanos, que no nos amoldemos, que no nos acomodemos a ella. Porque este camino, pareciendo ser recto, puede conducir a la muerte. Nuestra entereza, nuestra seguridad está en el que está en nosotros es más poderoso, es más grande. El príncipe de estos sistemas, de esta corriente del mundo, podrá tener su poder. Al diablo no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarlo. Por algo es el archienemigo del Señor. Es poderoso. Pero si nuestra confianza está en el Señor, ahí va a estar nuestra firmeza, nuestra tranquilidad. ¿Qué es lo que pretende entonces el enemigo? Es dividir. Divide y vencerás. Todo reino dividido no prevalece. Toda casa dividida se derrumba. La división causa crisis, causa derrota. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes. Firmes en nuestro Señor Jesucristo, firmes en nuestra posición espiritual, firmes como sacerdotes en nuestra casa, firmes como siervos en la obra del Señor. Y en esa firmeza, en esa unidad, hermano, nadie podrá contra nosotros, porque es más grande y poderoso el que está dentro de nosotros y es el que nos auxilia a salir adelante. Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 17, verso 11, y dice así: y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Dos escenarios diferentes. Primero, el escenario de Moisés, con Aarón y con Hur, la tarea ministerial, la tarea sacerdotal. No nos olvidemos que nosotros los hombres, los esposos, los papás, somos los líderes, somos la cabeza, somos los sacerdotes, somos los ministros de la casa. Si el hombre no asume esa posición, hermano, están las mamás, las madres, las mujeres. Pero en la casa no debe de faltar el ministerio sacerdotal, porque lo que nos conecta con Dios es el ministerio sacerdotal, es el ser sacerdotes. Eso nos habilita la entrada para poder tener una devoción o para poder hacer nuestro culto devocional a Dios, o el de poder interceder en el altar o ponernos en la brecha. ¿Qué hizo entonces Moisés? Mientras Moisés estaba con las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando bajaba la mano, prevalecía Amalec. Amalec tiene dos significados bien interesantes. El primero de ellos es carne, representa la carne. Tenemos un enemigo en común todos los creyentes, que es la carne. Esta carne dice que se opone a las cosas del Espíritu. Cuando esta carne pone sus pensamientos en las cosas carnales, hay enemistad con Dios, hay separación de Dios, hay choque contra Dios. El Espíritu entonces está ahora con la tarea de hacer de que aquella carne empiece a rendirse a su señorío, a su gracia, a su poder. La carne entonces viene a ser uno de los motivos principales en donde el enemigo se aprovecha para causar la división. Pero también Amalec significa lengüetazo, lisonjero, chaquetero. ¿Cuántos enemigos podemos nosotros descubrir con la forma en que hablan, con la forma en que nos tratan, con la manera en que se dirigen a nosotros? Algunos de ellos endulzan tantas sus palabras que dentro de esas palabras endulzadas están demostrando la hipocresía. Si nosotros no logramos discernir el fondo del hablar, del pensamiento de aquella persona,
que se dirige a nosotros con palabras que adulan, que engrandecen, que glorifican, hermanos. Si nosotros logramos discernir, abstengámonos de dejar que esa palabra haga efecto en nuestras vidas. La lisonja, el lengüetazo, lo que hace es alimentar el ego. No estamos en el tiempo del humanismo, estamos en el tiempo de la esfera en donde el Espíritu, hermano, es quien nos dirige, quien nos guía, quien nos conduce, quien nos enseña, quien nos lleva a la verdad, que nos hace recordar todo lo que hemos escuchado. Hagamos entonces caso a lo que el Espíritu nos dice, pero no nos dejemos llevar por la lisonja. Amalek, la carne, Amalek es la persona que te adula. Recuerda, hermano, que la adulación lo que hace es exaltar al hombre, exaltar a la mujer. Y que quien se exalta, el Señor lo humilla. ¿Qué sucedía con Amalek? Que mientras Moisés levantaba las manos y lo ayudaban, hermano, a sostener las manos en alto, prevalecía el pueblo de Israel en contra de Amalek. ¿Cómo podemos nosotros derrotar entonces al enemigo que está con la idea de dividir? A través de causar, hermano, estragos, motivando la carne o motivado por palabras lisonjeras. Debemos de saber detenernos, pues si no va a haber división. Con las manos en alto, ¿qué misterio habrán en nuestras manos? ¿No será un medio de contacto que Dios utiliza para poder bendecir, para poder honrar, para poder alabar, para poder exaltarle a Él primero, pero también para poder ministrar a los nuestros, al prójimo? Impondrán las manos sobre los enfermos. Ahí está la obra, el poder que hay en la mano, pero debemos nosotros de ponernos firmes ante esas actitudes. Mientras mantenemos las manos en alto, prevalecemos ante aquellas situaciones. El verso 9. Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Otro escenario bien interesante. El escenario espiritual y el escenario natural. No podemos ser místicos. Hermanos, yo sé que lo espiritual es hermoso, pero debemos de ser realistas. Mantengamos la cabeza en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Hay un refrán popular que dice: orando, orando y con el mazo dando. Oremos con las manos alzadas, pero también actuemos. Bueno, si yo estoy bajo la tentación de la carne o bajo la tentación de aquella lengua lisonjera, yo puedo pedirle a Dios que me libre. Pero hermano, no puedo yo meterme en la boca del lobo sabiendo que puedo salir trasquilado. Oremos, pero también actuemos. Porque si no, hermano, no vamos a avanzar. La casa será dividida, el reino será derrumbado por la causa de la división. Mantengámonos bajo ese punto y vamos a lograr en Dios cuánta bendición, cuánta administración para bien de nuestra vida y para bien de nuestra casa. Cierro el tema con esta administración. Si tú has sido designado por Dios como sacerdote de tu casa, como ministro en la congregación, como siervo en la obra del Señor, debes de mantenerte firme. Mejor dicho, debemos de mantenernos firmes. La unidad viene a constituir el poder, la consistencia, la fortaleza de cualquier estructura. Mientras aquella unidad permanece como tal, nada puede derrumbarla. Pero cuando la división empieza a darse, todo aquello se hace frágil y el riesgo inminente es de que pueda ser derrotado, pueda ser derrumbado.
ni motivemos las divisiones, ni tampoco nos dejemos dividir. Hay dos características para que el Señor venga en el arrebatamiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad, y a la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, unidad. Mientras no haya unidad, el Señor no viene. Y vendrá por aquellos que están practicando la unidad, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. La misma Biblia, hermano, nos enseña la unidad. El Señor le dijo al pueblo de Israel, el Señor tu Dios uno es, uno es. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, la unidad. Si esa unidad se mantiene, seremos estructuras espirituales firmes, seguras, estables, que prevaleceremos ante los embates de las fuerzas espirituales. Te espero en el siguiente segmento de Una espiga para meditar. Estuvo contigo en esta oportunidad una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal mientras nos vemos. Recuerda que somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente y bonito día. Bendiciones.